Hoy vamos a hacer carne magra, cabeza de lomo, con tomate. Estos son los ingredientes. Hay alguno más, hay unos poquitos más, pero estos son los ingredientes. El peso que tengáis de carne, el mismo peso en tomate triturado. Natural vuestro o comprado, no hay diferencia. Eso es más cultural y mental que otra cosa. Mismo peso, mismo peso. Vamos con la receta, veréis que sencilla, es una maravilla. Maravilla. Una olla más o menos alta al fuego, aceite de oliva, no mucho, aceite de oliva de España, productos Made in Spain, 3 ajos, 3 dientes de ajo, los rompo, si lo queréis romper con el cuchillo, lo rompéis con el cuchillo, pero así suelta más el sabor. Cuesta un poquito, pero lata de tomate de 800 gramos. Y como teníamos 1 kilo, lata de 400, más o menos le pongo la mitad, la otra mitad para otra cosa. Un poco de sal, un poco de pimienta que no falte, yo sin pimienta no respiro, una removidita y lo dejamos ahí, semi tapado. Se nos va a tardar una media hora aproximadamente en que el tomate esté perfecto. Medio tapado, que esté medio abierto como podéis ver. Y ahí, tranquilos. En otro fuego haremos la carne. Paso a trocear la carne y ahora la enseño. Aceite de oliva de España. Aseguraros de que en la etiqueta pone España. Que no os den gato por liebre. Que están nuestros vecinos queriéndonos joder la vida. Ya he troceado la carne en trocitos bastante pequeños, como para pincharlos con un tenedor de estos pequeñitos de postre. Al fuego, fuego fuerte, la carne siempre a fuego fuerte, y aquí atrás está el tomate, que lleva ya como 10 minutos, el tiempo que he tardado en cortar la carne. Le vamos a poner 3 hojas de laurel. Hay que ponerlas a media cocción, al principio no, que se quema. Las rompemos un poco para que suelte los jugos que tienen dentro. Por fuera están secas y así libera el sabor. Se nos va haciendo. Luego os explicaré cómo se ve acabado, pero esto está muy clarucho todavía. Tengo a fuego mínimo porque aquí nos quedan media hora de cocer esta carne. Un poco de pimienta a esta carne. La sal no, la sal hasta que no esté doradita la carne, no le pongáis sal, la endureceréis. Venga. Vamos a esperar a que se nos dore un poquito por todos los lados y volvemos. La carne nos está haciendo una espumota fea, pero es que eso es normal en una carne de cerdo troceada en pequeño. Esto así como se vaya haciendo la carne, irá desapareciendo. Le añadimos a la carne una cebolla picada relativamente pequeña, tampoco importa que sea muy pequeña. ¿Por qué eso lo añadimos ahora y no al principio? Para evitar que la cebolla nos haga agua al principio y nos endurezca la carne. El secreto de este plato es que la carne quede blanda. Ahora, si intentamos morder esto, no digo que sea una piedra, pero se aproxima mucho. Ahora sí, le ponemos un poco de sal, que la cebolla lo agradece. La espuma fea que veíamos antes, como podéis ver, ya ha desaparecido. Y la cebolla todavía sigue crudita. Y la carne dura, pues dura, ¿eh? La cebolla ya empieza a tomar color. Y es el momento de un poco de canela. Esto no lo encontraréis en todas las recetas. Esto es un truquito que me pasaron y queda muy bueno. Pimentón. Normalmente utilizo pimentón dulce, pero para esta receta el picante. Removemos
y un vaso de vino blanco para adentro. Qué aroma ya hace y está medio a hacer. El aroma al echar el vino. Impresionante. Y está crudo, crudo, crudo. Y un vaso de agua. Vamos a tenerlo así. Veo que le falta un poquito de agua. Le voy a poner medio vaso más. Medio vaso más de agua. Hasta ahora lo tenía a fuego fuerte. Ahora lo voy a pasar a fuego medio. Y lo tapo dejándole un poquito abierto. Nos vemos en 15 minutos. Volvemos al asunto. Han pasado un cuarto de hora aproximadamente y mirad como la carne ya está friéndose. El agua que ha soltado ella, el agua que le hemos puesto, el vino que le hemos puesto, ya ha desaparecido. Y no os podéis hacer una idea el olor, el aroma que hay ahora mismo. Detrás ya tengo el tomate, que tarda más o menos lo mismo. Tomate, como habéis visto, lo he puesto lo primero para que se me hiciese mejor. Pasamos todo el tomate sin miedo a la carne. Lo mezclamos. Uy, qué salto. Casi os da en la cara. Lo mezclamos todo bien. Acabo de poner fuego al mínimo para que no me salte tanto. Y ahora un cuartito de hora más. Que se nos mezclen bien, bien, bien. Y que la carne se nos siga ablandando. Nos tiene que quedar suave, suave, suave. Ahí. Nos falta una cosita. Y esa cosita es quitarle el posible amargor del tomate con azúcar. A poder ser azúcar moreno. Si no tenéis azúcar moreno, no os volváis locos. Azúcar blanco del de toda la vida de Dios. Yo tengo en sobrecitos, que a veces sí. Porque lo uso expresamente para cocinar. Entonces, para no tener un paquete de 1 kilo abierto, me compro una cajita de que vienen no sé cuántas bolsitas, os lo digo. En esta, desde 50 gramos, 50 sobres. Y con 50 sobres, que vienen herméticamente cerrados, tenéis para medio año, para un año, y no se os estropea lo más mínimo. Si vais a probar la salsa de tomate ahora, que es lo que yo voy a hacer, mucho, mucho, mucho cuidado. Puede saltaros en la mano y como os acerquéis en caliente el tomate a la boca, el quemazo puede ser monumental. Exquisito. Exquisito. No deja de ser salsa de tomate. Pero dentro de un momento que se junte con el sabor del cerdo, va a ser alucinante. Qué blandita ha quedado. Un consejo, si os queda tomate, si os queda un poco de carne o solo tomate, para el día siguiente haceros un arroz blanco, unos espaguetis, esa salsa no la tiréis por nada del mundo, Ya quisieran esos. Ya quisieran los de las estrellas Pirelli a hacer esto. Esto está de muerte.